Ay, el nuevo episodio. Episodio va a ser el punto. Cuando digas episodio, yo voy a decir charlas de vida, pero tienes que decir episodio para entender cuándo entrar. Porque si decís... Hoy estamos en un nuevo episodio de Charlas de Vida. Oye, Fran, primeramente te quiero felicitar, ya porque el domingo fue tu inauguración como una nueva voz en el grupo de los músicos. Muy feliz de verte en este nuevo desafío que te has impuesto, ya que te conozco hace tantos años, verte participar fielmente en la iglesia, en distintos servicios. Realmente me pone súper contento. Y bueno, preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Estuviste muy nerviosa? ¿Cómo fue el proceso? Me puse un poquito nerviosa, pero nada que la Javi no me pudiera ayudar, que ella nos ayuda ahí en sus estrategias de canto. Es un nuevo logro, un nuevo desafío para mí, para salirme de la zona de confort. Por ahí Pedro se encargó de darse cuenta que tenía una buena voz, así que ahí estamos entrenando para mejorarla. Bueno, y hoy día, como se mencionó anteriormente, estamos en un nuevo episodio de Charlas de Vida, junto a nuestros padres espirituales, quienes nos han puesto en este nuevo desafío. Oye, escuchándolo, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Sí, bienvenidos a este episodio de Charlas de Vida. Gracias. Qué gusto oírles, pero ellos se han tomado el programa, en realidad, lo que han estado iniciando, ¿verdad? Casi nos dejan fuera de este programa. Sí, pero así bueno, es. así son las cosas, ¿no? Sí. Después lo hijos En van algún momento tomando... nosotros vamos a tener que salir de este lugar y ya ellos continuarán contando sus propias vidas, sus propias vivencias. Sí, así es. Que bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas. Para nosotros es un grato honor tenerles, que sean partícipes de lo que estamos haciendo, de este gran proyecto que es Charlas de Vida. Tenemos un objetivo, cada día esto se va a ir desarrollando, ampliando, vamos a ir alcanzando, ¿verdad?, a personas, vidas, naciones, ¿verdad? Dios va a usar esta instancia para poder llegar a sus hijos, para poder llegar a aquel que necesita también oír, ¿verdad? No solo de la palabra, es lo principal, oír la palabra de Dios, pero también de su vivencia, sus experiencias personales. Así que le damos la bienvenida a la grabación de este episodio. Este es el segundo episodio dentro de esta segmentación Hijo. Ustedes escucharon el episodio de la grabación anterior, tuvimos como invitado a Byron y a Danitza. Sí. Y hoy está la Francisca, hermana de Danitza, y tenemos a Mati, también aquí con nosotros, que también tiene su propia... Es el hermano de Byron. Que también tiene su propia vivencia, su experiencia, así que qué bueno, acuérdense de estarse suscribiendo al canal, no deje de suscribirse para que pueda estar y mantenerse al tanto de cada nuevo episodio que podemos subir a nuestro canal de YouTube, así también como a Spotify, para que nos pueda seguir allí también y vaya oyendo de esta experiencia y de estas vivencias. Sí, Francisca, te damos la bienvenida, de verdad que es maravilloso que estés acá, así lo mismo que tu hermana, cuando el programa pasado estuvo ella, de verdad que es extraordinario tenerte acá, también a ti, Matías, le damos la bienvenida. Muchas gracias. También Muchas son gracias. hijos de la casa, también tienen mucho que contar, ¿cierto? Porque el tema de lo que estamos obviamente hablando es hijo, ¿no? Es hijo. Así que bueno, bienvenida, Francisca. Gracias. Bueno, sí. Me gustaría empezar en este día con esta parte, ¿verdad? Bueno, yo hice mención, antes de comenzar un poco a indagar un poquito más en sus vidas, sus experiencias, hice mención anteriormente de una escritura que está en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Me gustaría volverla a repetir, creo que es una escritura bastante... de fundamento, entenderla es muy importante. Y dice la palabra así: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. ¿Cómo hemos sido conocidos? La palabra también hace evidencia de esto: hemos sido conocidos como hijos.
¿verdad? La Escritura desde el libro de Génesis en adelante relata, ¿verdad?, esta relación de padre-hijo, y es lo que nosotros estamos abordando otra vez en este episodio. Y para esto me gustaría ya empezar preguntando, empecemos con Matías. ¿Qué te parece, Alex? Empezamos con Matías. Sí, por supuesto. Porque él también tiene su experiencia como hijo en la casa. Me gustaría decir, para que también haya cosas que puedan estar presentes, ¿de qué edad que tú estás aquí con nosotros en casa? Bueno, yo más o menos llegué a los 7 años después de viajar de mi ciudad de origen, Copiapó. Mi madre decidió tomar un nuevo curso en su vida y llegamos aquí a Santiago. Y tenías tú 7 años para 7 ese entonces. años. ¿Y cuántos añitos tienes hoy? Ahora tengo 24. 24. 24. O sea, quiere decir que 17 años. 17 años Más o menos. aproximadamente ya estás como con nosotros en casa. Exacto. En realidad, también así como los chicos. De hecho, no es casual que ustedes estén aquí hoy, ni Byron ni Danitza en el episodio anterior, porque son niños que han sido criados en la casa, Así es. como verdaderos hijos en casa. Entonces, por eso quisimos empezar con ustedes, ¿verdad? Abordar estos temas que son de tanta relevancia para la iglesia, para la vivencia de la iglesia, para la vida de todos nosotros. Así que extraordinario, 17 años, tú dices bien, llegaste de Copiapó, llegaste por medio de la mamá, evidentemente. La mamá fue la primera en oír el mensaje que nosotros traíamos, ¿verdad? Y ella, sería bueno también mencionar que también eres mi familia, ¿verdad? Porque también es importante mencionar esto, porque yo veo esto como con ojos de peso, ¿verdad? Porque cuando las familias también, familias biológicas, se posturan, ¿verdad?, a hombres que conocieron previamente, antes, y llegar de pronto, después de un largo tiempo, con una palabra, con un mensaje de Cristo, con el Evangelio de Jesucristo a su vida. Evidentemente, el hecho de ser familia pudo haber puesto hasta en peligro ese mensaje, porque no necesariamente es tomado de manera, digamos, con el respeto que esto se merece, Claro. o de la forma que a lo mejor se espera por causa de la familiaridad. Entonces quiero hacer ese paréntesis, porque creo que también es muy importante y de mucho peso el hecho de que también hayas permanecido todo este tiempo con nosotros, siendo aún familia, ¿no? Que no ha habido una relación más allá de padre e hijo, de esta familiaridad. O sea, tú Claro. te mantuviste. Así que bueno, escuchemos un poquitito tu experiencia, tu vivencia también, y ahí vamos a ir trabajando a medida que avanzamos en este tema llamado hijo. Bueno, yo creo que sin duda para toda la casa ha sido un tema el espíritu de hijo, porque como se mencionó en el capítulo anterior, esta revelación trae identidad. Esta revelación nos hace dar cuenta a muchos que venimos de familias disfuncionales, con no padres presentes, una madre esforzada, madres que no siempre están, obviamente, porque tienen que cumplir ambas labores. Nos hace dar cuenta que siempre fuimos carentes de una imagen paterna que, al menos en lo personal, recién vine a descubrir ya grande, bien grande. De hecho, estuve un par de años igual fuera de la casa, y gracias a Dios llegó el momento en que volví. ¿Es cierto, verdad, que estuviste un buen tiempo? ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuviste fuera de la casa? Como desde los 13 hasta los 18, más o menos. 5 años, Matías. 5 Wow, años. 5 años. Cualquiera no diría que no. De hecho, Sí. para mis recuerdos no fue tanto. Pero qué No se increíble notó que tanto la ausencia. que sean 5 años. ¿Y qué te hizo volver? ¿Cuáles fueron tus vivencias? ¿Qué es lo que significó estar fuera de la casa? Y cuando hablo fuera de la casa, yo hablo también de estar fuera de la protección de unos padres. Sí, Porque claro. esto es súper importante también hacer mención de ello. Cuando se está dentro de una casa de fe, de una congregación, ¿verdad? Y Dios ha permitido, ¿verdad?, que hombres
en este caso mi esposo y yo, estuviésemos posicionados desde Dios y por Dios para tu vida, y eso implica necesariamente instrucción, cuidado, corrección, contención, ¿verdad? Todas estas cosas. ¿Qué significó para ti estar esos 5 años sin eso? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo Dios volvió a tocar tu corazón? ¿Cómo llegó ese momento en que entraste, digamos, en juicio? Me viene a mi mente la parábola del hijo pródigo cuando dice que entrando en juicio, entrando en entendimiento, regresa a la casa de su padre. Cuéntanos un poco más de esa experiencia tuya. Sí, yo creo que sin duda, para iniciar, el yo alejarme de la casa fue por completa inmadurez, podría reconocerlo ya con el tiempo que ha pasado. También podría decir que quizás no estaba esa relación que yo hoy tengo con ustedes, que yo lo veo como mi padre, pero en ese momento no lo entendía y estaba muy influenciado por muchas otras voces. Y bueno, yo creo que esos 5 años fueron muchas las experiencias que viví. El solo hecho de no levantarme los domingos para ir a la iglesia durante esos 5 años siempre fue algo muy raro para mí, de los 7 a los 13 años haciéndolo. Pero yo creo que lo que más sentía era esa como ausencia de familia, porque más allá de que éramos una iglesia y eran como los hermanos de la iglesia solamente, siempre lo sentí como una familia. Y no tener esa familia, no tener a los hermanos, las amistades que he formado aquí dentro de la casa, fue algo que yo creo que siempre me impactó harto. Y sin duda busqué esa familiaridad o esa familia fuera, con la gente con la que me rodeaba, y claramente me llevaban a situaciones, circunstancias o a vivencias que dificultaron un poco más mi regreso. Y el volver a la casa, volver a la iglesia, fue en un momento de mi vida podría decir, de rebeldía. Fue en el momento que yo me fui a la casa de mi madre por rebelde, por no querer tomar en cuenta su opinión, por uno muchas veces querer ser mejor que los padres. Y me fui a la casa y me encontré completamente solo, triste y abandonado, viendo dónde dormir, viendo dónde quedarme, viendo de dónde sacar recursos. Bueno, tampoco fue tanto tiempo, fue una semana nomás, pero igual fueron momentos que creo que marcaron un antes y un después en mi vida, tanto como en mi madurez como en persona. Y cuando ya no sabía para dónde ir, recuerdo que en ese tiempo mi hermano Sebastián vivía en la iglesia, y un día le dije: oye, hermano, pucha, ¿sabes qué? No sé dónde dormir, no sé a dónde irme, me fui a la casa. ¿Será que tú me puedes recibir? Pero no estoy interesado en ir a la iglesia. Solo quiero dormir en un lugar para no dormir en la calle, en un parque. ¿Será que tú me recibes? Y él, claro, me dijo: obvio, hermano, ven. Y bueno, llegué a la iglesia. Fue un día sábado, si no mal recuerdo. Y justo ese sábado había una reunión de jóvenes. Y me dijeron: oye, Mati, pero acompáñanos, ven, para que los conozcáis, para que te volváis a acercar. Y obviamente yo reacio en ese momento de no, ¿qué voy a estar haciendo con ellos? Tenía mis prejuicios claramente. Pero bueno, de algún u otro modo llegué a esa junta de jóvenes y me reencontré con la hermandad que siempre tuve. Ahí también conocí que en ese momento no lo sabía y nunca lo pensé, a mi esposa. Ahora que hoy es tu esposa. Hallé gracia en Dios y encontré a mi esposita ahí. Y bueno, llegó el día domingo y sin duda me di cuenta que me había llegado a una casa donde realmente ya había una familia muy conformada. Me recibieron con el amor que siempre me han tenido, no obviaron el tiempo que no estuve, y fue totalmente una experiencia maravillosa. Y puedo decir con toda la fe y con toda la convicción que ya no me alejaría ni aunque me lo ofrecieran, ¿no? Podría resumir esos 5 años en esta vivencia con lo que les cuento. Wow, resumir 5 años en estos, digamos, Minutos. 1 o 2 minutos, creo que es bastante acotado todo. Yo me imagino que son momentos difíciles. Yo nunca lo he vivido, así que no tengo esa experiencia y tampoco quiero tenerla. O sea, definitivamente yo no quiero tener esa experiencia.
Gracias a Dios no la he tenido. Entiendo que hay momentos, vivencias, circunstancias que llegan y no todos. Yo creo que ahí entra la prueba de hijo. O sea, creo que tenemos que ser probados como hijos en esta relación de hijos de un padre, Dios, como Dios nuestro Padre, también hijos en una casa. Asimismo como fuiste hijo en tu propio hogar, ¿verdad? Creo que es muy importante esto. Jesús pasó por una prueba. Jesús fue probado su posición de hijo. De hecho, la Escritura habla que cuando Él fue llevado al desierto, dice la palabra de que fue tentado, pero este ser tentado fue en su posición, porque dice, si verdaderamente eres hijo, ¿verdad? Lánzate por este peñadero, porque la palabra dice, de hecho, Satanás le abordó la Escritura, diciéndole, porque la Escritura dice de que él enviara a los ángeles para ser rescatados, ¿verdad? Yo estoy parafraseando esa Escritura, pero le dice y le aborda el asunto de hijos. Yo creo que todos en algún momento pasamos por esta prueba, ¿verdad? Tenemos que ser probados en nuestra posición de hijo. Asimismo, la misma parábola del hijo pródigo. También, y si la tuviéramos que analizar ahora, o sea, eso va a dar para mucho contenido, pero así como acotando un poco, evidentemente tú pudiste experimentar lo que significa estar bajo ese, siempre has sido hijo, y eso también es algo importante aclararlo. Es importante. Siempre eres hijo. Hemos sido hijos, no hay nada ni nadie que pueda quitarnos ese derecho. Dice la palabra del Señor de que nosotros hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Evidentemente, en este caminar, ¿verdad?, que vamos teniendo mientras nosotros vamos creciendo, porque así Jesús también tuvo que crecer, dice la palabra, en estatura, en gracia, en conocimiento. ¿Verdad? Nosotros de igual forma también tenemos que ir creciendo en estatura, en gracia, en conocimiento, y evidentemente con 13 años, ¿de qué madurez se podía hablar? Sí, eres totalmente un niño, y como también dijiste, hiciste mención, oyendo muchas voces, eso es tan importante también evaluarlo, de que en este caminar muchas veces este ser probado de hijo también tiene que ver mucho con las voces que vamos oyendo, ¿verdad? Entonces, evidentemente terminaron influenciándote para mal, pero también, entre comillas, porque esa experiencia y esa vivencia también te hizo en el momento indicado, en el momento que Dios había determinado, recapacitar y volver a la casa de tu Padre, ¿verdad? De tu Padre Celestial, también de la casa de estos padres que Dios te dio para esta guianza, para conducirte a este lugar y a esta posición manifestada en tu propia vida como hijo. Entonces, me imagino que todas las vivencias deben haber sido muy fuertes y que, bueno, evidentemente hoy día han ayudado para bien. Es algo que te ha fortalecido aún más, porque podemos decir que eres un hijo en la casa, que has sido consistente, has permanecido, también son muchos años, independientemente de ese lapso de tiempo. Así que no, súper escucharte. Y yo sé que todavía tienes más que compartirnos, pero a lo mejor también, claro, si tú tienes algo, sí, pastor, que decir, me gustaría para añadir también algo, escuchar a la paz. porque la palabra del Señor también dice que esto es muy importante, porque, vuelvo e insisto, todo se trata de Él, ¿no? Dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Entonces yo creo que eso es muy importante. Fíjate que, y también Él nos da el don del arrepentimiento. Aquí donde yo puedo ver un milagro. Así es. Porque creo que si nosotros entendemos eso, amamos al Señor si bien ese entendimiento, amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y ahí se produce un cambio genuino, un cambio verdadero, así como tú bien dices. O sea, ya hoy no volvería atrás. Ya hoy el Señor a mí me ha dado tanto que no puedo volver atrás. Y yo, de hecho, estas son mis propias palabras el día de hoy. Él nos ha dado tanto que no, o sea, es imposible ni siquiera pensarlo.
el hacerlo. O sea, no cabe en la cabeza a lo mejor decir, chuta, uno está cansado y bueno, hasta aquí uno llega, pero no que te apartes del Señor, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi designación, porque estoy hablando por mí. Sin embargo, es tan importante escucharlo, pero poder verlo, ¿me entiendes? Porque a veces queremos milagros de señales, prodigios, ¿cierto? Sin embargo, cuando ocurre eso en un hijo, que es lo que hoy estamos viendo, lo vimos en Byron, lo vimos en Danix, en ustedes, en varios hijos que hay hoy en la casa, que ya están grandes, han crecido, han madurado bastante, o sea, siguen madurando, ¿cierto? Sin embargo, hoy podemos decir, imagínate, son 18, 15 años, 10 años que están con nosotros, o sea, definitivamente aquí hay un propósito, hay un llamado de Dios con ustedes, ¿no? Y entenderlo de esa forma es así, como debemos entenderlo, ¿no? Bendito Dios. Así es, me gustaría otra vez volver a mencionar la escritura que está en Romanos capítulo 8, verso 29, como algo que tener que considerar, y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Escuchar esto, tener presente esta escritura es sumamente importante, porque lo que Dios ha permitido es que tú sigas siendo conformado como hijo. Claro. Repito, Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme, ¿verdad? Hechos conforme, o sea, con la forma, a la imagen de su Hijo. Y esto es sumamente importante, es muy importante, esto es relevante, es vital como para que la iglesia sea totalmente funcional, ¿verdad? Y eficaz en lo que hacemos, en este proceso de nosotros como padres espirituales, de formarlo, que Dios los forma a través, evidentemente, de hombres que están moldeando la vida de estos hijos que Dios pone en una casa, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que debe producirse, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hijo de un padre. Uh-huh. Y esta es la vida y el estilo de vida a la cual nosotros seremos conformados. Voy a volver a repetir, todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hijo de un padre. Esta es la vida y el estilo de vida a la cual seremos conformados. Entonces, si tú lees otra vez Romanos capítulo 8, verso 29, entonces puedes comprender esto que acabo de decir con mayor exactitud, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esto es vital para nosotros, para la iglesia. Esto está en el corazón de Dios, esto tiene que hacerse manifiesto en la iglesia global, en la iglesia de Cristo. Es más que pastor y más que un creyente, hijo. Más que un pastor y más que una oveja. Todo se trata de hijo. De hecho, en muchas ocasiones nosotros hemos abordado estas cosas. Hay mucho todavía por descubrir, porque como leíamos en la escritura en el inicio, esto es algo que estamos conociendo cada vez más. Todavía hay mucho por descubrir, estamos trabajando esto, todavía es algo que hay que seguir escalando, ¿verdad? Debemos seguir siendo conocidos, pero hijo, ¿verdad? En posición, este espíritu de hijo, este hijo que viene siendo el tema esencial de las Escrituras, es el único vehículo que tiene la capacidad de reflejar a Cristo en la tierra. Eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? A mostrarnos la vida a la cual, o el estilo de vida a lo cual nosotros tenemos que ser conformados. Esto es sumamente importante, porque todo lo que Él hizo, lo hizo como hijo de un padre. Y nosotros tenemos que tener esto muy presente. Entonces, toda tu vivencia, todo lo que ha pasado aquí con tu vida, y también con la de Panchi, que ahora ella también va a poder contar y dar testimonio de eso, ha tenido que ver con esta mano formadora de Dios, de formar el carácter de Cristo, formar al Hijo. Formación. En ustedes es directamente la formación de Dios en sus vidas. Amén. Panchita.
Sí, bueno, me gustaría tomarme de lo último que dijo y que me hace memoria desde mi pequeña edad. Bueno, yo llegué a los 9 años a casa. Gracias le doy a Dios por permitirme a través de mi tía Alejandra, que viajó desde los Estados Unidos por un viaje por mis abuelos. Y vino a visitar una iglesia que se encontraba en Los Alerces y yo, por ser una niña curiosa, le digo, tía, ¿dónde vas? Y le digo que yo quiero ir donde ella iba a asistir. Y bueno, fue una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Dios siempre me trae a memoria en el momento en que llegué a casa. Y desde ese momento yo fui abrazada por una palabra, abrazada por el Señor, abrazada por el amor de unos padres. Así como también mencionaba mi hermana en el capítulo anterior, nosotros vivíamos en una familia disfuncional, pero eso a mí me permitió poder reencontrarme con el amor que yo necesitaba, con esa necesidad de un afecto de un padre en el pastoral, la pastora Vanessa. Sin ellos ser mis padres naturales, yo podía ver una familia, idealmente una familia en la cual a mí me hubiera gustado tener y de qué manera lo pude tomar. Que yo mi vida, al ser tan pequeñita, yo experimenté esa cobertura, esa protección, ese calor de familia en ellos y de a poquito empecé a entender, de a poquito a mi corta edad, yo le pedía en mis oraciones al Señor que yo pudiera entender su amor a través de ellos y así fue siempre. Me recuerdo de muchas cosas, pero no terminaría nunca de hablar, pero a lo que me quiero enfocar es que desde muy pequeña, a pesar de mi corta edad, yo entendí que mis decisiones podían ser evaluadas por ellos porque yo veía un testimonio, un ejemplo de cómo ellos eran con sus hijos, de cómo los trataban, de la vida que llevaban, de lo elevado que yo los veía, de los soñadores que yo los veía, de lo brillante que yo podía ver, cómo se desenvolvían en una iglesia, cómo cuidaban a una familia, cómo respetaban a los niños. Y de a poco fui entendiendo y comprendiendo que mi vida tenía destino, que mi vida tenía un llamado, que mi vida tenía una designación, que mi vida tenía un propósito en esta tierra, que no había nacido por cualquier cosa, pero eso fue a través de la palabra que Dios implantó en la vida de ellos para mi vida, y así como para la de mi hermana, para la de mis demás familiares, y eso pudo traer una restauración, pudo traer sanidad al corazón de mi madre, pudo traer sanidad a nuestra alma, esa necesidad paternal, Dios pudo sanarnos, pudo restaurar nuestra familia. Seguimos permaneciendo en una casa a pesar, y yo doy gracias al Señor porque a pesar de la corta edad que yo tenía ese deseo constante de buscar, de llamar al Señor, de que yo quería sentirlo, quería sentir su presencia, porque era algo que anhelaba desde tan pequeña. Y empecé a buscar de la palabra, me acuerdo, por la escuelita dominical, y después empecé a aprender de las escrituras. En las escrituras yo me encerraba en mi cuarto, en mi habitación, y yo le decía que yo quería conocerlo, que yo quería entender quién era él. Y yo le decía, quiero soñar, quiero vivir la vida que tú enseñas, porque uno cuando es niño se siente que está en un lugar seguro. Y eso es lo más importante. Yo a mi corta edad no vivía en un lugar seguro. Pero al encontrarme con ellos, con el pastor Alex, la pastora Vanessa, yo pude entender que mi vida encontró un lugar seguro donde yo podía sentir protección, amor, respeto y contención y demasiada sanidad para mi corazón. Wow, sí. Cuando uno comienza a escuchar y a sopesar las palabras, las expresiones de un corazón, no queda más que estar agradecidos, ¿verdad? Sí. Estar agradecidos por lo que Dios hace, porque finalmente, y quiero también hacer un énfasis en esto, ser enfática en esto, no es Alex y Vanessa, es el Señor. Sí. La gloria y la honra solo son para Él. Nosotros somos el producto de su mano. Y como dije anteriormente en el episodio con los otros chicos, es que esto también ha sido con aciertos y desaciertos. No es que hemos sido los super padres espirituales, los super pastores, sino que también hemos tenido que aprender. Y ustedes han sido, y todos los demás, los chicos en la casa, tanto jóvenes, niños como adultos en la casa,
han sido también el instrumento que Dios ha usado también para formarnos a nosotros como padres. Si bien es cierto, somos padres de 2 hijos, Rodrigo ya hoy un hombre mayor, casado con hijos, Aileen, que ya va a ser mamita también, 2 niños grandes, crecidos. También pudimos descubrir una gran gracia a través de esto que hemos aprendido todos juntos, de ser padres espirituales. Hemos podido también tener este privilegio de tener esta vivencia y esta experiencia también con ustedes, y eso es algo sumamente extraordinario. Damos gracias a Dios por sus vidas, por ambos. Yo personalmente me siento muy contenta y le digo a Dios gracias. Gracias por habernos dado esta gran oportunidad. Ha sido un trabajo sublime, el cual también, además, de manera muy paralela, también nos va dando a nosotros vida, un sentido de nuestra existencia, servir a Dios, colaborar en su reino, trabajar en esto, formando hijos para Él. No, esto es extraordinario, porque finalmente es lo que estamos haciendo, formando hijos para Él. Claro, y ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Para con sus hijos. O sea, que todos estos hijos, ¿cierto?, lleguen y alcancen una estatura, que se conviertan en estos hijos huidos, ¿no?, estos hijos maduros, y posteriormente para convertirse en padres, ¿no? Porque es así. Yo creo que ese es el corazón del Señor. La palabra ahí en Romanos capítulo 8 habla también, ¿cierto?, que la creación gime por la manifestación, ¿cierto?, de estos hijos. Y ahí es muy bueno considerar eso. No es un creyente, sino que hijo. Un hijo maduro, un hijo que sabe contener, un hijo que conoce lo que está en el corazón del Padre, ¿cierto? Yo creo que es muy importante entender eso, porque la creación está gimiendo, dice que fue sujetada a vanidad, corrupción, ¿cierto? Y está esperando la manifestación de estos hijos. ¿Qué hijos? Estos hijos maduros. Te das cuenta que no es una persona que se congrega. Estos que están siendo conformados. Exacto, estos que están siendo conformados, ¿cierto?, a una estatura, a una imagen, que es Cristo. Porque ese es el diseño, tenemos que saber esto. Ese es el diseño desde el principio. ¿Qué tú crees, Matías? Yo creo que sin duda alguna lo fundamental para un hijo, aunque suene un poco lógico, es que hayan padres. O sea, sin un padre es difícil uno llegar a ser un hijo. Entonces, poniendo mi vida como testimonio, sin duda en ustedes, por medio de Dios, encontré unos padres que me dieron esa identidad, y en base a esa identidad también uno, como decía la Panchi, uno encuentra el propósito que Dios tiene con nosotros a través de los padres que Dios nos pone como guías, como estos hombres que van abriendo camino, como estas puntas de flecha, de lanza, que nos van llevando y nos van impulsando a alcanzar y lograr todo lo que ya está predestinado con nosotros, para alcanzar todo el propósito que Dios tiene. Claro. Fíjate que la palabra ahí en Proverbios capítulo 22, verso 6, que es muy importante para los que nos están escuchando, los padres que nos están escuchando. Yo creo que estos testimonios son tan hermosos, ¿no?, de escuchar a jóvenes que han pasado y han tenido experiencias difíciles, que han sido enfrentados a una sociedad, ¿cierto?, un sistema que ha causado en ellos influencia, en ustedes causó de todo eso influencia. En algunos, obviamente, por causa de la palabra, de estar bien establecido, no hizo gran daño, digamos así. Sin embargo, a otros el sistema los aparta, el escuchar voces, ¿cierto? Sí, claro. Porque hay una etapa de edad que estamos expuestos, que los jóvenes están expuestos. Entonces, los papitos que están escuchando en esta hora, debemos considerar la instrucción de Dios constante en la vida de nuestros hijos. Si decimos amar, yo creo que esa es la mayor manifestación de amor para con los hijos, aunque no lo entiendan todavía, porque el niño es niño, ¿no? El niño es niño. Entonces, los niños cuando van creciendo, así como ustedes,
han ido hoy entendiendo, pero obviamente también por Dios, porque dice que Él es el que da el entendimiento. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún, dice, en su vejez no lo abandonará. Hay otra versión que también habla y dice de que instruya al muchacho, ¿cierto?, de día, de noche, o sea, en todo tiempo. Los padres, tanto lo natural como lo espiritual, porque así lo hacemos en esta casa. El Señor nos ha dado esa gracia, pero también yo creo que eso es natural, ¿no? Eso nace después de un tiempo, del mismo Señor viene y lo permite, de estar velando, de estar instruyendo, ¿no?, en todo tiempo a los chicos, a las personas. No tan solamente a los chicos, nosotros lo hacemos con los grandes, con los adultos, con todo el mundo, porque parece que los adultos todavía muchas veces muestran rasgos de que son más niños que los niños, Claro. ¿no? Entonces ese es un tema, ¿no? Panchita, estamos muy contentos también de tenerte acá y de escucharte. Nosotros hemos tenido lindas experiencias con ustedes. Así es. Estuvimos viviendo juntos también por un Sí. buen tiempo en casa. No, y decirle, bueno, ustedes también tienen una madre extraordinaria que se ha fajado por ustedes, se ha trabajado, ha cumplido un rol, doble rol, de Así hecho. es. También la bendecimos a ella, si va a Amén. escuchar también estos podcasts, la bendecimos a Lorena. También ha hecho un muy buen trabajo, trabajólica, como dijo Danixa en el programa pasado, pero entendemos que era, cierto, con una justa razón de es. poder cuidar a sus hijas, de poder estar con ella y concederles a ella todo lo que necesitaran. Pastora. Sí, voy a volver a retomar lo que acabábamos de decir. Hiciste mención de lo que dice Romanos capítulo 8, donde es muy específico. Dice que la creación está gimiendo, que está con dolores de Con parto, dolores de parto. por ver la revelación, por ver la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Y seguimos hablando de lo que empezamos hablando desde la primera parte del segmento del episodio anterior, chicos, con que Danisa tiene que y ver Byron. con hijos. Y esta manifestación de hijo es sumamente importante. Y cuando tú mencionas y dijiste que tiene que ver con madurez, con un hijo en un estado maduro, en un estado huíos, y esto es importante porque tiene que ver con este hijo que está siendo conformado a esa imagen, ¿verdad? A esa forma de vida, la vida que nosotros pudimos aprender de Cristo, de cómo Él se condujo con su Padre, alguien que no tenía un discurso propio, que era un espíritu con Él, que vino a hacer su voluntad y no la propia, ¿verdad? Porque esta posición de hijo es la que la creación espera, por la cual la generación clama y gime por la manifestación de este hijo. Y yo creo que esto es importante porque creo que no es la vivencia de todas las congregaciones. Hay muchos hombres de Dios que no tienen todavía esta vivencia. Y mi oración en este día y mi clamor al Señor es para que esto sea algo real en la vida de todas las congregaciones. Sí. Conozco a muchos hombres de Dios que son verdaderos hombres y mujeres de Dios, sin embargo no están operando según esto que Dios ha establecido, según esto que está en el corazón de Dios. Entonces, tienen a las personas consigo en su casa, están entregándole un mensaje, están hablándoles de Cristo, inclusive, están hablando de la palabra, pero no de la palabra que procede de la boca de Dios, no de lo que está necesariamente saliendo del corazón de Dios en este tiempo, para este tiempo, porque así como lo dijimos en los capítulos, los primeros episodios, cuando hablamos de paternidad, que Malaquías habla y dice de que antes de que venga el día grande y terrible, dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, lo que quita la maldición, ¿verdad? La venida de Cristo, inclusive, no solamente tuvo que ver con quitar el pecado del mundo, sino que tiene que ver con la salvación, que es el espíritu de hijo. La salvación es el espíritu de hijo. Y si nosotros rechazamos esto, rechazamos el propósito de Dios en nuestra salvación. Porque de esto es lo que se trata la salvación.
así como dice en Hebreos. En el Hebreos capítulo 2, verso 10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Dice, a muchos hijos a la gloria. No dice a muchos creyentes, a muchos cristianos. No, dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, el espíritu de hijo y nuestra conformidad a este patrón es sumamente relevante. Todas las escrituras hablan y nos dirigen a llegar a este resultado. Es un destino que solamente puede ser alcanzado a través de un caminar en relaciones con Dios como Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también relaciones con un pueblo, relación con padres que están ahí, ¿verdad? Este caminar es sumamente importante y relevante. Tenemos que ser conformados a esa forma de vida. Ese es el patrón. Eso es lo que vino Jesús a modelar. Esa es nuestra salvación. Más allá del pecado, porque de hecho en algún momento podremos tocar ese tema. Exacto. Es un asunto vital para el levantamiento de este tipo de hijo por la cual la creación gime, clama y hasta aún con dolores de parto. Esto es hacer que sea, porque eso también lo dice en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y la palabra predestinó, dice, en otras palabras, a los que de antemano conoció, los marcó, los nombró, decretó y declaró que fuesen hijos. Y dice, hacer es hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, este patrón manifestado, este Hijo revelado, Cristo, ¿verdad?, vino a mostrar a nosotros la manera de cómo debemos conducirnos junto a un Padre. Y la palabra hacer es la palabra también griega, y quiero decirlo, no más mencionarlo, porque es la palabra gen. Y todos conocemos cuál es ese término, hemos oído más de alguna vez lo que es gen, pero significa literalmente es producir un ser a otro de su misma especie. O sea, es llegar a ser. Es ser terminado como hijo, es ser encontrado como hijo, ser ordenado para ser hijo, ser forjado como hijo. Y ese ha sido, y vuelvo y digo, tengo muchas vivencias, tenemos muchas experiencias viajando en las naciones, siendo participantes de otras congregaciones, y hemos visto esta ausencia, hemos visto esta carencia. Hay huérfanos dentro de las iglesias. No necesariamente simplemente creyentes cristianos, hay huérfanos dentro de una congregación, no hay una identidad de hijo. Y desde el momento que tú no tienes tu identidad de hijo, entonces pasas a ser literalmente un huérfano. Y como huérfano también comienzas a evidenciar otras necesidades que son relevantes ser tratadas dentro de una congregación. No sé cuánto tiempo tenemos, aquí no estamos con nuestro equipo de siempre, estamos con aquellos que hacen posible estas grabaciones, ya tenemos un conteo, nos queda un poquito más de tiempo y sería muy importante si alguno también de ustedes le gustaría también ahora mismo añadir a esto que estoy diciendo, Sí. También desde la experiencia. Sí, igual me gustaría como tocar un tema que se puede abrir también en este momento que tiene que ver con la orfandad, y es donde muchos también hijos de una casa pueden encubrir sus batallas, sus incompetencias, su escasez, su autodesprecio, su desvalidarse, su invalidarse, su baja autoestima o prejuicio o orgullo que pueda haber simplemente al no generar la comunión entre hermanos, al no generar el que tú te vuelvas alguien vulnerable dentro de una casa, y que esto también trae consigo la misma condición de tener un corazón huérfano. Me gustaría eso dejar abierto. Hablando de la experiencia personal, a pesar de yo ya haber reconocido de este espíritu de hijo que tengo con mis padres, sin duda hay áreas aún en mi vida que presentan orfandad. Incluso si ahora hago memoria, hace no mucho tiempo mi esposa tuvo la brillante idea de... Yo estaba presentando ciertos rasgos que ya estaban llevando a no colapso, pero ya estaban incomodándola a ella con algunas áreas de mi vida que presentaban una orfandad.
y nos llevó, ella lo consultó con los pastores y viajamos donde ellos, viajamos a Miami directamente a una corrección, a una mesa internacional, donde sin duda alguna fui nuevamente guiado como el arado. Y ahí me di cuenta que a pesar de yo reconocer que ellos son mi padre y sentir el espíritu de hijo, hay muchas áreas que tengo que seguir avanzando, seguir creciendo y volviéndome ese hijo por completo, ese hijo maduro. Y hay una frase que me quedó muy marcada dentro de un libro que dice que el espíritu de hijo me ha y me sigue salvando de mí mismo. Creo que es una frase para tatuarse en la frente, para nunca olvidarla, de que el espíritu de hijo nos lleva y nos guía conforme al corazón de Dios. Amén, amén, amén. Qué interesante. Yo de verdad espero y le pido a Dios que podamos estas grabaciones, porque es distinto simplemente nosotros con Ale a lo mejor presentarlo como una enseñanza, a que oírlo de la experiencia y la boca de unos hijos en una casa. O sea, que no es una ocurrencia nuestra de que alguien tenga que experimentar o haya experimentado ciertas vivencias y tenga o haya sentido o crea y reconozca aún que hay en cierto grado una orfandad, pero específicamente es esto, porque cuando uno es identificado como hijo, primero hijo de Dios, porque dice que los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea, tú eres hijo desde la eternidad, como lo soy yo, como lo somos todos, ¿verdad? Sin embargo, en el caminar es que tú te has ido dando cuenta y esto está siendo conformado también, esa identidad de hijo en ti. Sin embargo, en esto, en una obra consumada, ya fue hecho, está listo, no hay nada más que hacer. Pero en ti tú sientes que todavía hay ciertos rasgos. Claro. Porque no es simplemente del hecho de saberlo, hay que sacarte mentalmente de ese estado, de un estado de orfandad. Y creo yo, y eso vuelvo, insisto, que mi oración es que pueda haber esto y que llegue al liderazgo, que llegue a los pastores, que llegue a los hombres de Dios. Amén. Este mensaje, porque los hijos están clamando por padres, las naciones están clamando por un padre, todos estamos clamando por un padre, ¿verdad? No solamente de Dios, sino que hay una manifestación del corazón de Dios como padre a través en las naciones, a través de los gobiernos, en los hogares, con un verdadero padre, más allá del engendrar, porque pueden ser... Hay muchos padres que han engendrado hijos y distintos hijos, de una cantidad infinita de hijos en distintos lugares, pero eso no te da... ese ser padre no te da necesariamente la posición de padre, ¿verdad? El rol es algo importante y que no está presente en muchos hogares, no está presente en las naciones, no está presente en la iglesia donde más debiera estar, porque ¿quién otro va a poder representar a Dios de mejor forma que un padre en la fe? Así como Pablo se manifestó con Timoteo y tenemos un montón de ejemplos que mencionar. Claro. Sí. Los pastores hoy ven a las personas como un congregante más o un miembro más. Hay aprecio, sí hay aprecio, hay cariño y respeto. Sin embargo, la labor en sí creo que es algo que por lo que hay mucho que trabajar. Por eso es que esta es una montaña que se puede seguir escalando. La mayoría de nuestras iglesias están en orfandad por causa de que, de hecho, porque hay oposición, porque hay rebeldía, porque hay falta de entendimiento, de conocimiento, de revelación, o inclusive a veces porque estamos simplemente fuera de tiempo, y nuestra oración es esa y debe ser de todos nosotros como casa. Amén. De que podamos seguir avanzando con este gran mensaje que trae esto: sanidad, liberación, establecimiento, propósito en la vida de los hijos. Definitivamente creo que lo que estás diciendo, Vanessa, es tan importante, porque muchas veces pensamos que nuestro éxito es por tener una cantidad de personas dentro de la iglesia, o el tamaño de nuestra congregación puede ser muy grande, no lo sé. Creo que ahí muchos pastores se quedan cuando salvamos las almas,
hacemos campañas evangelísticas, las personas vienen a la iglesia, pero eso no es todo. Eso no es todo. Yo creo que ahí es recién donde empieza una labor, ¿cierto?, de nosotros tener que funcionar como padres en esta relación que hemos estado hablando, que es lo fundamental, para que estas personas puedan llegar a esa plenitud, ¿cierto?, al crecimiento de ese llamado que tenemos, como habla Efesios capítulo 4, verso 11. Yo creo que es muy importante eso, que estos hijos puedan crecer y alcanzar esa estatura, ¿no?, y convertirse en ese hijo maduro. Ya son hijos, pero ese debe ser el entendimiento de los pastores, ¿ya?, para que estos puedan crecer, ¿cierto?, estas personas que vienen y poderlas mirar, no de la manera correcta, de como Dios quiere que nosotros veamos a cada persona que pisa nuestra congregación, ¿no? Qué importante es de que constantemente, ojo con lo que tú también estabas diciendo, Matías, porque es tan importante el lavamiento, el lavamiento, con el lavamiento, o sea, la purificación que viene por medio de la palabra. ¿Comprende? En el estar, en el perseguir, en el buscar, en el sumergirse, en el buscar al hombre que Dios, ¿cierto?, estableció para tu vida, o a la mujer que Dios estableció para tu vida, para que siga la conversión, porque no lo hemos alcanzado, ¿no? Por eso que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, al conocimiento de hijo. O sea, es necesario, ¿cierto?, que todo, y de hecho los que me están escuchando, es necesario buscar, es necesario sumergirse, porque las cosas no vendrán a la existencia estando separados de la iglesia o yendo a escuchar un buen sermón. Tiene que existir la relación, tiene que existir la búsqueda para poder nosotros avanzar y crecer, para irnos formando, ¿cierto?, en este hijo maduro, para poder entender lo que está en el corazón de Dios. Así que bueno, queda poco tiempo, chicos, para que terminemos. Ya estamos concluyendo este segundo episodio de Hijo, donde el tema central ha sido Hijo. Le invitamos a suscribirse, a seguirnos, a comentar nuestros podcasts, a hacernos preguntas. Escríbanos al WhatsApp si gusta. Puede visitar nuestro sitio web, alexivanesacarrera.com. También puede hablarnos por nuestra mensajería interna. Comparta estos podcasts. Puede ser de gran bendición para alguien. Y no podemos, de alguna manera, solamente nosotros recibir, sino que le instamos a compartirlo y hacer de esto algo interesante. De hecho, tomar notas, profundizar aún más, porque nosotros también tenemos un tiempo acotado y es imposible tener que abordar tanto contenido en poco tiempo, porque es importante también que charlas de vida sea experiencial, testimonial, y también la instancia como para nosotros seguir aprendiendo. Entonces, hemos dejado hasta aquí. Panchi, Matías, gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, chicos, muchas gracias. Gracias por abrir sus corazones, por contar un poco más de sus vidas, porque lo que también hacemos es literalmente estar exponiéndonos un poco más, que aquellos que nos oyen, los jóvenes que puedan oírles, también puedan tomar de ustedes, beber de esa agua que salió de sus bocas, de sus vidas, de sus propias experiencias. Así que estamos contentos, agradecidos de que fueran parte hoy. Pensábamos que en el inicio iban a seguir ustedes nada más, ya nosotros podíamos retirarnos. Pero, sí. Perdón, aquí estamos. Y bueno, ya vamos a tener también la oportunidad de los próximos episodios, ya convocar a otros hijos de la casa para también puedan ellos aportar en esto, porque el tema central de estos podcasts es hijo. Panchita, bueno, gracias por estar acá. Gracias. ¿Y te gustaría decir algo, Panchi, antes que ya nos vamos? Agradecida por este tiempo, agradecida por este momento de poder compartir de nosotros, con Matías, de nuestra vida, un poquito con ustedes dentro de este podcast. Estamos muy expectantes a lo que Dios pueda hacer a través de este mismo canal, con todos los jóvenes, con todos los que puedan oír dentro de este tiempo, fuera de las naciones también, que esto pueda llegar a los corazones, a los hijos del Padre, que ya están predestinados para escuchar esto pronto. Amén. Así que estamos muy expectantes y contentos. Qué bien, gracias, Panchito. Matías.
No, gracias. Darle gracias a ustedes por la oportunidad de dejarnos estar aquí compartiendo nuestro testimonio. Y bueno, la Panchita dijo todo, pero esperamos ser de gran bendición para los jóvenes que nos oigan. Y nada, esto es 100% vivencia, nada escrito. Gracias, chicos, por estar esta noche con Gracias nosotros. a ustedes. Ok, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad de estar aquí y ser de alguna manera el instrumento que puedas usar en algún momento para llegar a otros. La única razón y el objetivo de todo esto eres tú. El único que recibe honor y gloria eres tú, Señor. Gracias. Gracias por habernos dado este privilegio de ser llamados hijos, hijos tuyos. Gracias porque nos has conformado a esa imagen. Estamos trabajando aún. Y entendemos que mientras trabajas en nosotros, también vas trabajando a través de nosotros. Bendecimos la vida de estos hijos espirituales. Damos gracias por el equipo que hace posible estas grabaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. 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 Que tengan Chao, muy chicos. buena noche. Bye bye.